Administración de tierras, tus derechos. Esta vez visitamos el municipio de Ataco, Tolima, y sus veredas, donde destacamos la exitosa articulación de acciones entre las entidades que participan en la restitución de tierras en el posfallo. La inversión y la intervención de los entes locales facilitan el retorno integral de las personas restituidas, y con el desarrollo de los programas necesarios se da sostenibilidad al bienestar de las comunidades. Las voces de los beneficiarios y los hechos nos dan un ejemplo de eficiencia y empuje. En esta región del sur del Tolima, la violencia dio origen a las primeras autodefensas liberales de los años 50. Desde los años 60, la guerrilla llegó para quedarse, hasta cuando el horror de las autodefensas paramilitares y los narcotraficantes llegaron y crearon el mayor conflicto armado del centro del país. Aquí en nuestra vera, en la época que yo fui presidente de la Junta, realmente fue cuando más duro se nos puso la cosa. Ya comenzaron los enfrentamientos, esos conflictos ya de un filo al otro, el uno dándose plomo, el otro también, pues que moría ya un soldado, que un guerrillero, y uno en medio de los dos, que no hallaba uno esconderse por allá en los caños más hondos, en las casas. Y ahí fue cuando ya nosotros vimos que la cosa estaba muy espesa y nos tocó irnos porque ya comenzaron a llevarse los muchachitos de 12, 13 años. Aquí nos tuvimos que desplazar, fue por el conflicto armado, por los fuertes enfrentamientos que hubo entre grupos insurgentes y el Estado. Eso fue pan de cada día, entonces pues fue un desplazamiento masivo, mucho temor de la comunidad y nos tocó desplazarnos, pues hubo gente que le tocó desplazar del casco urbano, otros para la ciudad, igualmente para varias partes de nuestra querida Colombia. Atrás quedó un pueblo fantasma, Valsillas, la población que había sido un territorio próspero y muy rico en productos agrícolas, sufrió el abandono de las parcelas heredadas de generación en generación. Hay familias que retornaron ya después del 2008, ya sintieron un poco más de tranquilidad, pues iba ya como también mejorando un poco, y nosotros yo creo que pues en la ciudad no hemos aprendido a sobrevivir. Nosotros siempre somos campesinos y nos destacamos en nuestro territorio, y eso pues tenemos un rasgo por nuestra vereda, y pues eso nos ha tenido como vivos en nuestras comunidades. En esta zona rural del municipio de Ataco, varias de sus veredas se están beneficiando de diferentes programas en ejecución por parte de las autoridades del municipio. El compromiso de las entidades pertinentes que entienden la importancia de la sostenibilidad de sus comunidades en el posconflicto es un paso adelante, con proyección a futuro. Desde estas zonas, antes azotadas por la violencia y la tristeza, renace la esperanza de una nueva realidad solidaria, organizada y productiva.
llegó la unidad de restitución de tierras a estas veredas, empezó como a desarrollar acciones que permitieran que la gente se acercara, que la gente volviera a tener esa confianza que tenía antes, que habían perdido desde que empezó la época del conflicto. Ahora empezaba una intervención del Estado, empezaban a haber entidades como la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución, la Alcaldía, el DPS, y eso hizo que muchas víctimas empezaran a acercarse y a contar un poco cuáles habían sido sus vivencias y qué esperaban, unas expectativas que querían que estas entidades pues las llenaran. Gracias a la institución y gracias al Estado y gracias a Restitución de Tierras, que llegó a ser parte de ya como reparación colectiva que es, y pues ya dentro del tema de seguridad ya mejoró, ya empezó como el tejido social, digamos, a florecer un poco y a sentir confianza, y pues ya fuimos entrando unos y otros y ya vimos que pues la situación iba mejorando, pues sentimos esa confianza y ya fuimos retornando. Gracias a Dios hasta la fecha, pues desde que me retorné no he tenido ningún problema, nadie me ha dicho nada. Me pusieron el proyecto productivo, mejoré la finca, hice las cercas porque la finca estaba total abandonada. Me han acompañado o sea, han ido a mirar la finca y de todas maneras pues me han corregido lo que haya faltado que hacerle a la finca. Acá en la región, en la vereda, hemos estado reunidos, nos han dado muchas explicaciones. Bueno, actualmente la vocación de esta zona ha sido determinada por los proyectos productivos que se han empezado a implementar en el municipio o en esta zona específica. Por proyectos productivos tenemos ganadería doble propósito, cacao, plátano, caña de azúcar, especies menores, piscicultura, porcicultura también se han empezado a implementar. Le dan uno para que inicien a hacer las actividades como siembra de pasto, arreglar los corrales, hacer limpieza de potreros. Entonces eso va por etapas. Pues según si uno desarrolla rápido el trabajo, pues así mismo son los desembolsos, es más rápido. Cuando ya entró la unidad, entonces ya nos otorgaron un proyecto productivo y un proyecto de vivienda. Yo pedí fue una molienda, o sea, un proyecto de caña. Entonces, como ya llega buena agua, el mismo señor me aconsejó que pidiera para un lago. Entonces yo me hice un lago de 20 metros de largo por 10 de ancho. El mayor número de solicitudes de restitución se dio en estas veredas y hoy son el ejemplo de todo el proceso de justicia para las víctimas. El posconflicto se vive y se desarrolla con una nueva visión. Los invitamos a visitar nuestro especial Restitución de Tierras, una tarea valiente que da resultados en www.presidencia.gov.co. Para aclarar sus dudas y consultar los avances de la Ley 1448 de 2011, visiten nuestra página www.restituciondetierras.gov.co. Síganos en Twitter en @urestitución o en @ricardosabogalu. Y en Facebook nos encuentran como Unidad de Restitución de Tierras. Restitución de tierras, tus derechos.
Los esfuerzos de la Unidad de Restitución de Tierras por articular los demás proyectos y programas que corresponden a otras entidades del nivel local y regional se destacan cuando hay receptividad por parte de los funcionarios eficaces. Este trabajo es un trabajo conjunto, un trabajo que desde la Unidad de Restitución de Tierras tiene que articularse con otras entidades. ¿Cómo ha funcionado esa articulación? Bueno, esa articulación se ha dado en el marco de los espacios de coordinación que crea la Ley 1448, como son los comités de justicia transicional. Cuando se dictan una serie de órdenes en una sentencia de restitución, en el marco del Comité de Justicia del municipio de Ataco se socializan estas órdenes y las entidades que hacen parte, como el SENA, como el ICBF, como el DPS, como la misma alcaldía, la gobernación en algunos casos, la unidad para las víctimas y la unidad de restitución, pero sobre todo con la participación de las víctimas se determinan cuáles son las acciones que permiten la reparación integral de estas víctimas, el reconocimiento de sus derechos que por mucho tiempo fueron violados. Ahora, con toda esta serie de programas se restablecen esos derechos que le permiten a la persona retornar al campo de una manera efectiva, de una manera digna. Le agradezco también a las instituciones que nos han colaborado mucho, lo que es el SENA. El SENA ha sido una institución muy importante para nosotros porque nos ha regalado muchos conocimientos. Igualmente todas las instituciones se han vinculado, igualmente la Policía Nacional, también tenemos que agradecerle. A la alcaldía también se ha vinculado, Familia en su Tierra, que es la DPS, también con sus proyectos muy importantes. Nuestras instituciones, yo creo que hemos sido muy exitosos en nuestras comunidades con estas instituciones. Ha habido un apoyo para la pobrecía, siempre ha habido, este señor ha pensado siempre en la gente pobre, en la gente que ha vivido el conflicto, y sea de una manera, sea de otra, de todas maneras las cosas han venido llegando hasta estos rinconcitos. Los componentes sociales, las obras públicas y los programas que complementan los beneficios a que tienen derecho las personas retornadas dan un nuevo impulso en el ánimo de los campesinos y un resultado real para su vida productiva. El día de hoy pues los convocamos para contarles cómo han sido los avances que ha traído el proceso de restitución de tierras al departamento del Tolima, al municipio de Ataco y específicamente pues estas zonas que son microfocalizadas para adelantar el proceso de restitución. Estamos hoy parados en una de las casetas que ha entregado la Unidad para las Víctimas, que dentro de su proceso de reparar integralmente a través de la Ley 1448 identificó como este espacio una necesidad sentida por ustedes. También hay que contarles a ustedes que la Unidad de Restitución ha hecho otra articulación con la Gobernación del Tolima que ha permitido algunas intervenciones, como fue lo del proyecto de electrificación. Hoy en día el Estado está encima, el Estado está buscando cómo ustedes recuperan eso que ya habían perdido y obviamente ofreciéndoles unas mejores condiciones de vida. ¿Listo? Tenemos entonces el acceso a la electrificación, el acceso a unas mejores vías, el acceso a la tecnología, el acceso a unas mejores instalaciones educativas y obviamente faltan otras cosas que es lo que queremos de aquí en adelante seguir gestionando. La interacción entre la Unidad de Restitución de Tierras y los parceleros restituidos es continua en la etapa posfallo. Las capacitaciones, socializaciones y acompañamiento en los proyectos productivos son una tarea constante hasta lograr la estabilidad de la comunidad. Las obras que las instituciones locales adelantan permiten el mejoramiento de la vida de los pobladores y más oportunidades para la comercialización y la acción solidaria de los agricultores. La articulación con las demás entidades continúa y sus resultados alegran a los beneficiarios, a los ejecutores y al país, que los ve como ejemplo de poblaciones emprendedoras y solidarias.
la articulación entre las entidades junto con restitución de tierras pues ha sido importante porque se está haciendo dentro del territorio. En el sector de Balsillas y Canoa se ha trabajado insistentemente desde el gobierno anterior en temas importantes como la electrificación, las vías, las comunicaciones. En este momento, junto con el Comité Cafetero, tuvimos la posibilidad de hacer la reapertura de una vía que llevaba más de 10 años que no había sido intervenida, para poder llevar unos materiales y beneficiar en algo que tenía la comunidad pendiente y que era un salón comunal. Tenemos también el apoyo, obviamente, de la gobernación. En este momento, a través de los jueces, hemos pedido la solicitud de que intervenga también en vías o el Ministerio de Transportes para poder hacer una intervención mucho más importante. Nosotros hemos avanzado en la dotación de infraestructura social comunitaria con la construcción de casetas comunales en la vereda Beltrán, que estamos en construcción en este momento, Balsillas, que está pendiente de entregar, Canoa San Roque. Hemos avanzado en la dotación de mobiliario para las instituciones educativas como tableros, acrílicos, pupitres, televisores, videobin, DVDs, de tal manera que la población tenga acceso a unos medios audiovisuales para el desarrollo de sus actividades, para sus puntos de encuentro. Es aquí donde el proceso de posfallo, ¿sí?, de la unidad de restitución de tierras juega un papel importantísimo, porque hemos encontrado amparo de los jueces de la República, en donde ya no solo somos las entidades hablando, sino con apoyo de los jueces de la República, quienes a su vez han tenido incidencia con las diferentes entidades del SNARIP. Yo voy para 3 años de haber llegado retornado y el avance ha estado muy bueno porque, pues mire, por ejemplo, está esta caseta, está la electrificación, que eso es un beneficio muy grande para las regiones, para las veredas, porque cuando yo me fui, casualmente no había esto. Habíamos hecho un esfuerzo que los últimos postes han quedado por allá en aquel filo, pero ahí estaba todo, mientras que ahorita, pues gracias a Dios, es mucho lo que hemos tenido avance. Mire, la gobernación del Tolima a los ganaderos les regaló bomba de fumigar, un inyector así como automático, les dio droga para las vacas. Mire, inclusive hasta el banco ya no le da miedo prestarle al campesino que es restituido porque tiene buenos papeles, tiene buena escritura, entonces para todo ha servido. El que esté a contra de esto es porque no ha vivido las cosas que hemos vivido nosotros. El que opine mal es porque no conoce el programa. Y todo gracias a Restitución de Tierras, porque ellos fueron los que empezaron con el progreso de nosotros. Tenemos la intervención del Departamento de la Prosperidad Social, quien ha desarrollado el programa de Familias en su Tierra de una manera exitosa. Actualmente benefició a 314 familias de Balsillas y de Canoa San Roque, trayendo esta ayuda a las familias. También tenemos por parte de la Gobernación del Tolima la intervención en la formulación de 23 proyectos para nuestras familias de restitución de tierras, en la construcción de bloques nutricionales a 74 familias restituidas. Más o menos el aporte de la Gobernación fue de 220 millones para que estas familias desarrollaran un proyecto complementario al desarrollado por la unidad. También tenemos pues todo lo que es el tema de indemnización administrativa que lo otorga la unidad para las víctimas, y que estamos como en ese trámite para que nuestras familias de restitución, una vez cumplan el proyecto productivo y el Banco Agrario les entregue la vivienda, procedan o sean beneficiados de esta indemnización administrativa. Pero hoy que quiero ser ciudadano y que en mis manos no hay un fusil, quiero pedirles que me perdonen por todo el daño que cometí. Acá en Ataco, la paz se construye desde la justicia, la equidad y la superación de la pobreza. Pero hoy doy gracias a Dios del cielo porque he logrado mi libertad. Si de la guerra
Restitución de tierras, tus derechos. En el aire cálido y fresco de la zona sur del departamento del Tolima se respira un aliento de esperanza y fe verdadera. Las virtudes del campesino de esta región, con su carácter, laboriosidad y constancia, permiten augurar un destino próspero y estable. Superando los recuerdos del pasado, se proponen construir la reconciliación y la paz, con acciones reales, sinceras y efectivas. De forma práctica y simple, crean una nueva cultura de paz para heredarla a sus hijos y nietos. El ejemplo para las nuevas generaciones es de armonía, trabajo y solidaridad. Es que la paz no se hace de palabra, la paz se hace con acciones, dándole a la gente los medios de trabajar, una ayuda, así como estamos haciendo con estos proyectos. Mire, trabajen, dándole educación a la juventud, aportándole las vías de comunicación. Todas esas son cosas que realmente dan la paz, porque si la gente tiene que entretenerse, si la gente lo tiene en sus manos las cosas que hacer, pues ¿cómo se va a enojar si tiene que hacer? Con todas estas acciones lo que se ha generado es la recuperación del tejido social de esta población, el restablecimiento de lazos que se habían perdido entre las comunidades, la credibilidad nuevamente del Estado y de sus instituciones. Veíamos que la gente no creía en el Estado, no creía en sus instituciones. Ahora, con la política de restitución de tierras y con toda la política de reparación integral que trae la Ley 1448, nuevamente la población recuperó esa confianza que obviamente contribuyen a una paz estable y duradera. Estamos trabajando con las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención a las Víctimas, el SNARIF, para que no sea solamente una labor de ingreso de la unidad, sino que todas las instituciones que tienen por responsabilidad atender a las comunidades lleguen. Ahí lo que estamos es acercando la institucionalidad a zonas donde no había estado la institucionalidad. Pues la paz es importante, vivir en paz en la comunidad y en el país, porque eso trae cosas buenas. No vive uno en guerra, vive trabajando, pensando en salir adelante, no vive con miedo ni... Ya se cambia el modo de vivir. No, claro, aquí estamos hastiados de la guerra, queremos la paz. Pues yo creo que es importante porque es que, por ejemplo, en el caso de nosotros que nos golpeó tan duro la guerra y de pronto pues, esperar otra, yo creo que ya no resistimos. Entonces, para mí, pues, que haya la paz o que se haga la paz, ¿no? Porque pues ya hay unos buenos comienzos, unos buenos avances y que faltan unos puntos muy pocos y Dios quiera que se le defina esto porque pues la esperanza es que esta vaina no nos vuelva a pasar lo que nos pasó tiempos atrás, ¿no? La paz es algo que no podemos olvidar. La Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sigue presente en las zonas restituidas, acompañando las buenas noticias y logros para beneficio de las comunidades. Porque la semilla de la paz se siembra y se cultiva en el campo. Restitución de tierras, tus derechos. Mi Dios del cielo, yo te quiero agradecer que cuando hiciste el mundo, tú lo hiciste para el hombre y también para la mujer.
creaste tan perfecto al momento de creer, y que el hombre se olvidara de las leyes que te hiciste si el alma fuera a perder. Mi Dios del cielo, yo te quiero agradecer, que cuando hiciste el mundo, tú lo hiciste para el hombre y también para la mujer. Lo creaste tan perfecto al momento de creer, y que el hombre se olvidara de las leyes que te hiciste si el alma fuera